De esto se desprenden tres grupos principales de ritos, basados en esta transmisión inicial de la fe: el romano, el de Antioquía, sirio, y el alejandrino, egipcio. Más adelante, el bizantino derivó como un grupo de ritos provenientes del rito de Antioquía, bajo la influencia de San Basilio y San Juan Crisóstomo. De estos tres derivan los 24 ritos litúrgicos presentes hoy en día en la Iglesia Católica. ¿Qué dice la Iglesia Católica Romana de todo esto? El Concilio Vaticano II reconoció que todos los ritos aprobados forman parte de la Iglesia Católica, tienen la misma dignidad y derecho, y deben ser preservados y promovidos. De hecho, ha sido común ver a los papas reunirse con diferentes representantes de las iglesias orientales, con arzobispos, patriarcas y otras autoridades que presiden estas iglesias autónomas, todas ellas en comunión con la Iglesia romana. Esto es un signo de comunión, de amor fraterno y de cuidado pastoral. ¿Y cuáles son todos esos ritos e iglesias? Te hacemos un pequeño resumen de los ritos más conocidos. Rito occidental. Son las iglesias que están directamente sujetas al sumo pontífice. La Iglesia de Roma es la sede del primado del mundo y la sede patriarcal de los cristianos occidentales. Como hemos dicho, ha mantenido una existencia continua desde San Pedro y es la fuente de una familia de ritos en el occidente. Aunque el origen del rito actual, aún en la reforma del Vaticano II, solo se puede rastrear directamente hasta el siglo IV, estas conexiones apuntan a una antigua tradición apostólica, llevada a estas ciudades que era definitivamente de origen judío. Rito occidental extraordinario. La misa tridentina es el nombre que recibe la celebración de la misa del rito romano según las prescripciones y rúbricas del misal romano promulgadas desde 1570 a 1962. El calificativo de tridentina se refiere a su origen, ya que el rito fue codificado y luego extendido a toda la Iglesia latina por iniciativa del Concilio de Trento. Ritos orientales. Estas tienen su propia jerarquía distinta del rito latino, sistema de gobierno, sínodos y como ley general, el código canónico de las iglesias orientales. El Supremo Pontífice ejerce su autoridad sobre ellos por intermedio de la Congregación de Iglesias Orientales. La iglesia de Antioquía, en Siria, es considerada una sede apostólica por la virtud de haber sido fundada por San Pedro. La misa es llamado Sagrado Curbana y se inicia con la preparación de las ofrendas. Es una preparación larga que lleva el nombre de servicios de Melquisedec y Aarón. A este servicio le siguen 6 lecturas, 3 de ellas son del Antiguo Testamento, y el saludo de la paz es algo impresionante, pues se transmite de fiel a fiel desde el altar hasta la última fila. De los sacramentos podemos decir que el bautismo se realiza por inmersión y es precedido por una oración de fe y unos exorcismos contra Satanás. En el matrimonio se realiza una coronación de los esposos y no se admite nunca el divorcio, aunque sí el repudio en casos excepcionales. La unción de los enfermos la realizan varios sacerdotes a la vez. La confesión es utilizada pocas veces y consta de un rito complejo, y el orden sagrado comprende 9 grados clericales. Los principales ritos pertenecientes al rito antioqueno son el rito maronita, el rito siro-malankara y el rito sirio.
La Iglesia de Constantinopla se convirtió en el centro político-religioso del Imperio Romano Occidental después que el emperador Constantino construyó esa ciudad, una nueva capital, entre el 324 y el 330 después de Cristo, en el lugar de la antigua ciudad bizantina. Constantinopla desarrolló su propio rito litúrgico de la liturgia de Santiago. Después de 1054, la mayoría de los cristianos bizantinos no han estado en comunión con Roma. Las iglesias bizantinas que están en comunión con Roma son las llamadas iglesias orientales católicas, y son varias, entre ellas el rito albanés, el rito búlgaro, el rito griego, el rito melquita, el rito húngaro, el rito ítalo-albanés, entre otros.